Cuando alguien pregunta si un tumor puede operarse sin recibir quimioterapia, la respuesta es que sí, en la mayoría de los casos los tumores pueden operarse porque la medicina tiene las herramientas y la capacidad técnica de extraer tejidos u órganos específicos, ¿sí? Se puede realizar, por ejemplo, una mastectomía, se puede realizar una histerectomía, se puede realizar una colostomía, una tiroidectomía, incluso una nefrectomía. Pero a ver, vamos a explicarlo bien. La verdadera cuestión acá no se trata de si el tumor se puede sacar, sino de comprender por qué apareció. Desde la perspectiva de las 5 leyes biológicas, el cuerpo no crea tumores porque se le antoja la gana, porque se equivoca, porque es estúpido, porque es multifactorial, porque no sabe lo que hace. A ver, todos nuestros órganos, todos los tejidos, todas tus células están conectadas a tu psique, a tu cerebro y responden biológicamente a esa realidad que vas percibiendo, ¿sí? De una manera inconsciente, autónoma, involuntaria. Entonces, cuando una persona vive un evento muy intenso, lo que se conoce como un DHS, un shock biológico vivido de forma inesperada, dramática, en aislamiento, ¿sí? Con mucha intensidad, se va a activar un programa biológico especial para adaptarte a esa situación. Ese programa busca resolver una necesidad biológica insatisfecha. Por eso algunos tumores crecen en fase activa, cuando vos estás en el estrés, como ocurre por ejemplo en los tejidos del endodermo o del mesodermo antiguo, por ejemplo en el estómago curvatura mayor, en el hígado, en el colon, en el páncreas, en la próstata, en el útero, en las glándulas mamarias, en la tiroides, donde el tejido aumenta porque biológicamente el cuerpo intenta reforzar esa función biológica específica. Es una urgencia, es un estado de emergencia, por eso crece un tumor. En cambio, hay otros tejidos como, por ejemplo, los huesos, ganglios, parénquima renal, ovarios, testículos, los conductos, como los ductos mamarios, los bronquios, el cuello del útero. El proceso es distinto. Primero ocurre una necrosis, una ulceración, hay pérdida de tejido durante la fase activa de ese conflicto y el crecimiento, la proliferación celular va a aparecer en la fase de reparación para poder rellenar y reconstituir todo ese tejido que se perdió. Entonces, técnicamente sí, se puede extraer un tumor, pero hay algo mucho más importante que preguntarse. ¿Resolví el conflicto que activó ese programa biológico? ¿O todavía estoy metido en esa situación? Porque si el conflicto sigue activo, yo sigo en estrés, sigo en modo supervivencia, la biología va a seguir respondiendo, y te va a seguir adaptando sí o sí, no te va a pedir permiso. Por ejemplo, si una mujer vive una preocupación en el nido constante, ¿sí? Por su hijo, por su pareja, por alguien de la familia, la glándula mamaria puede activar un crecimiento glandular para poder aumentar la capacidad de nutrir y de sostener y de alimentar a esa persona que está en peligro. Si esa glándula se extirpa, pero la preocupación sigue, la señal psíquica continúa activa, el cuerpo puede volver a activar el mismo programa en otro tejido mamario o en la misma zona, porque el conflicto no está resuelto. Por eso no se trata de resolver desde la inconsciencia, desde la forma de pensar de que este tumor que me salió fue por mala suerte, no tiene nada que ver con mi vida, es algo que apareció porque salí sorteado, es multifactorial. Eso es algo muy inconsciente. Entonces, sacar un órgano y seguir viviendo el mismo conflicto sin resolverlo desde la conciencia, desde el darse cuenta de lo que está pasando, de lo que estoy viviendo, no tiene sentido alguno.
¿sí? Porque si yo sigo preocupada por el nido, por mi pareja o por lo que sea, y me extirpan esa glándula mamaria, y no resuelvo el conflicto, esa glándula mamaria, o esa señal, perdón, va a seguir activa, ¿está? Entonces, lo importante acá es trabajar sobre esa percepción interna de mi conflicto biológico. ¿Por qué mi biología solo está respondiendo a esa señal que estoy recibiendo? Entonces, vos podés operarte, podés hacer quimioterapia, podés aplicar cualquier tratamiento, pero si la señal psíquica sigue activa y no se corta, si todavía percibís un bocado indigesto, si todavía percibís una preocupación en el nido, si todavía percibís que te están invadiendo, que te están atacando y no te podés defender, bueno, tu biología te va a adaptar, no hay otra opción. Entonces el organismo va a seguir adaptándote. El cuerpo no actúa al azar, ni porque es estúpido, ni porque quiere perjudicarte, ni porque se le antojó la gana. Responde con precisión absoluta a lo que tu psique está percibiendo como una necesidad de supervivencia insatisfecha. Por eso, más que enfocarte únicamente en extirpar un tumor, la verdadera clave está en que vos logres comprender qué conflicto biológico está activo y que lo puedas resolver, porque cuando ese conflicto se resuelve, el programa biológico pierde sentido y el organismo ya no necesita seguir produciendo o estresando órganos para adaptarte a esa situación. ¿Está? Entonces, en definitiva, no se trata solo de quitar tumores, se trata de tomar conciencia, entender qué estoy viviendo y resolver aquello que nuestra biología está intentando compensar, aquello que nuestra biología está intentando adaptarme a esa situación. ¿Sí? El extirpar un tumor o el aplicar una quimio es algo muy inconsciente. Si yo creo que lo que tengo no tiene nada que ver con mi vida, no tiene nada que ver con mi realidad, vino porque tuve mala suerte, vine porque le toca a 1 de cada 10, o el médico, el profesional de la salud me dice acostúmbrate a vivir con eso, o le pregunto por qué me salió en este momento de mi vida, en este órgano, en esta lateralidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué es multifactorial? Porque a algunos les toca y a otros no. ¿Por qué es cuestión de la edad? Y esas respuestas son extremadamente inconscientes, ridículas y no tienen sentido desde ningún punto de vista. Entonces, cuando la persona despierta y se da cuenta que la adaptación que tiene, ya sea la que sea en su cuerpo, el síntoma que tenga, tiene que ver absolutamente con su vida y con su realidad y con cómo está percibiendo su realidad, esa toma de conciencia ya es un paso hacia la sanación, ¿sí? Porque nos quita el miedo, nos da comprensión, nos da entendimiento, ¿está?